¿por qué a mí? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué esta escasez? Oye, pero ¿cuándo te has quedado sin comer? ¿Cuál es la necesidad? Porque no puedes tener esa ropa, porque no puedes tener ese carro, porque no puedes tener esa casa. ¿Qué prefieres? ¿Tener todo eso o tener el favor de Dios? Hola, ¿cómo están? Les saludo esperando que todos se encuentren muy bien. En este video quería compartir con ustedes una reflexión bíblica que se me hizo muy interesante. La historia, al estar leyendo el libro de Números, me encontré con un pasaje muy interesante acerca del pueblo de Israel, que como ustedes bien saben, había salido de una manera extraordinaria del país de Egipto. Dios lo había sacado de una manera asombrosa, demostrando o desplegando todo su poder. Dios los había sacado con mano fuerte y brazo extendido, dice una de las versiones. Pero parece ser que no vamos a generalizar, pero gran parte del pueblo no estaba consciente de lo bondadoso que Dios había sido con ellos. Y vemos que al poco tiempo se empiezan a quejar. Un sector, vamos a decir, del pueblo se empieza a quejar y empieza a recordar, fíjense qué curioso, empieza a recordar que en Egipto tenían mucha carne, tenían otros alimentos que no tenían en el desierto, ¿no? Entonces dice una de las versiones que se empiezan a entristecer, se empiezan a deprimir porque no tenían todas las comodidades o el estilo de vida que tenían en Egipto. Y esto es muy interesante, llamó mucho mi atención porque esto no tiene nada que ver con la idea de crecer, la idea de querer mejorar hasta donde está tu posibilidad, mejorar tu estilo de vida. No se trata de ser una especie de persona conformista, ¿no? Siempre yo creo que es bueno aspirar a algo mejor, pero hay una diferencia entre aspirar a algo mejor y a sentirse insatisfecho, hablando de una manera negativa, una insatisfacción tóxica, vamos a decirlo así. Es muy diferente tener esa aspiración a algo mejor, pero disfrutando el presente, disfrutando lo que Dios te da, a estar constantemente de una manera negativa, estar insatisfecho por lo que tienes, por tu vida. Y ahí hay un gran peligro. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Vemos la historia, que se empiezan a quejar, que se empiezan a deprimir, empiezan a hablar hablar mal en contra de Moisés, y decir cómo es posible que nos sacaron a este desierto. Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, donde había mucha carne, Nos sentimos los seres más desdichados. Y esto a Dios no le gusta. Si volvemos a la historia, cuando Moisés va ante Dios y le explica toda esta situación, dice la palabra de Dios que Dios se enojó, se enfureció contra el pueblo porque lo estaban despreciando. Al ellos quejarse, al ellos recordar de una manera tan absurda, tan tétrica, al estar lamentándose que habían salido de Egipto. Fíjense hasta qué punto a veces llega lo absurdo del ser humano, ¿no? Lamentándose después de que habían sufrido terriblemente la esclavitud, se estaban lamentando que habían salido de esa esclavitud, ¿no? Y Dios dice algo muy importante: ustedes me están despreciando a mí, o sea, no se están dando cuenta, no saben lo que están diciendo, no saben lo que quieren, me están despreciando a mí,
a mí, su Dios, que los saqué de esa esclavitud para darles una tierra prometida, les he hecho promesas, he prometido que voy a estar con ustedes, he prometido que no los voy a abandonar, que no los voy a dejar solos, y sin embargo ustedes me pagan así, quejándose y sintiéndose desdichados por una vida horrenda que llevaban. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. Notemos algo muy importante, porque el pueblo se quejaba de su desdicha, pero ¿qué desdicha? Habían salido de Egipto, de un lugar donde estaban sufriendo, donde estaban llorando lágrimas de sangre. ¡Qué desdicha! Seguramente estaban sufriendo ciertas penurias, no había mucha agua, estaban en el desierto, seguramente estaban pasando sed, el calor del sol, era difícil, pero hay que entender algo, Dios constantemente estaba probando el amor y la fidelidad que el pueblo decía sentir por Dios. Todo en esta vida constantemente es un proceso que nos va calificando. Yo siento que Dios estaba probando al pueblo a ver qué tanto lo amaban, a ver si en las buenas o en las malas. Dios no los iba a dejar morir en el desierto. Dios no era un Dios malo que los haya sacado para humillarlos, para destruirlos en la soledad del desierto. Todo era un proceso de prueba. Dios estaba midiendo, estaba sopesando su corazón si realmente ellos estaban siendo sinceros. Y muchas veces así pasa en nuestra vida. Cuando estamos pasando por momentos de escasez, probablemente momentos de prueba, no significa que Dios nos ha dejado, no significa que Dios esté contento con esa situación o al verte sufrir. Muchas veces son pruebas, son procesos que Dios permite en nuestra vida para probarnos, para moldear nuestra fe, para forjar nuestro carácter, pero no significa que por eso Dios nos haya abandonado. Y eso le pasó al pueblo, se empezó a equivocar. Si bien es verdad que estaban sufriendo en el desierto, pero ese era un momento para que ellos forjaran su carácter y no cometieran el error de empezar a quejarse. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, que Dios les dice, bueno, quieren carne, eso es lo que quieren, están dudando de mi poder, están dudando de mí, de mi capacidad, de mi cobertura, de mi poder excelso. Y dice, pues bueno, van a comer carne. Y dice la historia que de la noche a la mañana un viento recio hizo que cayeran millones de codornices. Tanto era así el espesor de la codorniz, casi de 1 metro de espesor, que todo el pueblo salió a buscar codornices, gran parte del pueblo salió a buscar las codornices. Dice la historia que ni siquiera habían empezado a masticar, o apenas estaban masticando cuando cayó una gran mortandad en el pueblo, un gran castigo en el pueblo de Israel, y ese día pues murió mucha parte de aquel pueblo glotón. Y me llama la atención esta palabra glotón, porque yo pienso que este pueblo realmente no estaba padeciendo tanto, sino más bien el pueblo ocioso, el pueblo que no estaba siendo sincero de corazón, que estaba más preocupado por lo que había dejado que por pensar en las promesas fieles y grandiosas y jugosas que Dios les había prometido. Era ese pueblo el que estaba quejándose. Y esto me hace pensar en que muchas veces en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, a veces nos quejamos y decimos que estamos sufriendo y nos quejamos delante de Dios. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué esta escasez? Oye, pero ¿cuándo te has quedado sin comer? ¿Cuál es la necesidad? Porque no puedes tener esa ropa, porque no puedes tener ese carro, porque no puedes tener esa casa. ¿Qué prefieres?
¿Tener todo eso o tener el favor de Dios? ¿Qué prefieres? ¿Tener ese estilo de vida aparentemente excepcional, o prefieres que la bendición de Dios en tu casa? Yo creo que preferimos a Dios en nuestra vida. Como diría aquella letra tan hermosa, que nos falte todo menos la presencia de Dios. Ojalá que todos podamos reflexionar, ¿no? Que recordemos las palabras del apóstol, la palabra de Dios, cuando nos recuerda que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él es nuestro Dios. Él siempre ha prometido estar con nosotros todos los días en tormentas y en momentos de paz, en momentos de plenitud, en momentos de serenidad. Dios ha prometido estar con nosotros. No nos quejemos por cosas superfluas, no nos quejemos porque no tenemos ese celular que queremos o porque no tenemos ese par de zapatos que tanto anhelamos. No nos quejemos porque no tenemos el trabajo de nuestros sueños o el estilo, la vida que queremos. Todo tiene un propósito y lo principal es que Dios esté con nosotros. Hay cosas que nosotros queremos pero que no nos convienen, y a veces no nos ponemos a pensar en eso, que si a veces Dios no permite que tengamos ciertas cosas, no es porque sea un Dios malo o egoísta o nos quiera perjudicar, es porque Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Entonces, acordémonos de este pueblo glotón antes de que intentemos quejarnos delante de Dios. Antes, como dice su palabra, siempre con acciones de gracias. Demos honra a nuestro Dios, digámosle gracias, Señor, por mi familia, porque estoy vivo, gracias por el alimento que me das todos los días, gracias por la esperanza, gracias por la alegría, por la paz que hay en mi corazón. Esto es mucho mejor que tener todo el oro del mundo. Recuerda, si Dios está contigo, lo tienes todo.